Me encantan los castillos. ¿Y a ustedes? Los castillos nos recuerdan una época pasada, una época de señores feudales, de caballeros en armadura, de reyes que a veces guerreaban entre ellos, o de aspirantes al trono que habrían dado cualquier cosa por sentarse en ese trono y ser reconocidos como señores de un territorio. En resumen, los castillos son algo maravilloso, fantástico, estimulan la imaginación. Los castillos a veces también albergan a tiranos que vienen de fuera, que aspiran a borrar todo lo que ha habido antes que ellos, para imponer su figura, su nombre, su política, su voluntad de dominio absoluto. Estos tiranos que se instalan en los castillos querrían inconscientemente ser ellos, los señores absolutos, no solo del castillo, sino de la historia. Por suerte, la historia siempre decide de otra manera. Y como una divinidad que juega a los dados, bueno, esos dados que salen del bombo lanzado por la historia, dan y devuelven un destino diferente. Incluso a aquellos que querrían elegirse a sí mismos, autoproclamarse rey entre los hombres, pero en el fondo es solo un tirano sanguinario. Hoy hablamos precisamente de uno de estos personajes, un personaje que desde un castillo magnífico decidía sobre la vida y sobre todo la muerte de millones de personas. Un hombre despiadado, que incluso al final de su vida tuvo el coraje de distanciarse de sí mismo. Un hombre increíble, un hombre que se podría definir como hijo de la pluma de algún escritor de fantasía. Sin embargo, fue un hombre real, un hombre terrible, un hombre cuyo nombre es conocido incluso en las salas de los tribunales. Hans Frank. Si vas hoy a Cracovia, esta hermosa ciudad en el sur de Polonia, ¿todavía lo ves? Ese castillo es el castillo de Wawel Zamek na Wawelu. Wawel es el nombre de una colina que domina la ciudad de Cracovia. Que en esa colina hay este hermoso castillo, que combina varios estilos. El románico, el renacentista, el barroco. Es el resultado de una evolución que comienza en el siglo VIII d.C. y llega hasta nuestros días. Wawel para los polacos es un símbolo. Es un símbolo principalmente real. Los reyes de Polonia se coronaban dentro de las murallas del castillo de Wawel, y cuando morían, eran enterrados en la cripta de la iglesia del castillo de Wawel. Esto demuestra cuán especial es Wawel para los polacos. Desde 1320, desde que Ladislao I fue coronado allí mismo. Y la tradición de los reyes polacos continuó según la época histórica, con Polonia apareciendo y desapareciendo de los mapas, siendo disputada por otros estados, en cuyo trono se sucedían varios reyes, varios monarcas, a veces incluso expresión de alianzas ajenas. Polonia desaparece de los mapas, como hemos dicho varias veces, y reaparece después del final de la Gran Guerra, después de la Revolución Rusa, después de la Guerra Civil Rusa. A partir de ahí, Polonia resurge como un estado independiente, pero como una república, ya no como una monarquía. Una república que poco a poco se transforma en una pequeña dictadura, la del mariscal Piłsudski. En Wawel ya no se coronan reyes. Hasta finales de 1939, cuando llega un nuevo rey a Wawel, pero no es un hombre de sangre azul. Su nombre es Hans Frank, y es un Reichsreiter, es decir, un ministro del Reich Frank cuando llega a Wawel. A pesar de no haber cumplido aún los 40 años, ya es un hombre con un poder consolidado, un poder que ha construido en las salas de los tribunales, aceptando defender, en alrededor de 150 juicios, Adolf Hitler. Él, el Führer, el hombre que cambió la historia de Alemania. Hans Frank es su abogado de confianza. Es quien lo ha representado en una serie interminable de juicios. Y precisamente por esta razón, Hans Frank ha obtenido gran poder. Uno de los primeros signos de reconocimiento del Führer hacia Frank es su inclusión como cabeza de lista en las elecciones de 1930. Por lo tanto, la seguridad de un escaño en el Reichstag, escaño que se confirma en cada elección. Al menos mientras las elecciones tengan sentido, al menos mientras se realicen las elecciones. En 1933, Hans Frank se convierte en ministro de Justicia en Baviera. Ya está escribiendo lo que debería ser su obra maestra, un libro que publicará en 1936 titulado Les Erzeuberstellung und Aufgaben des Richters, es decir, nociones principales sobre la posición y las funciones de los jueces. Es un libro que ayuda a entender todavía hoy la psicología de Hans Frank, que pretende someter la positividad del derecho y por lo tanto
ha desmoronado el papel del juez llamado a decidir y deseado por el Estado. Hans Frank también se convierte en director de la Asociación Nacional Socialista de Juristas y presidente de la Academia Alemana de Jurisprudencia, un cargo que ocupa desde 1933 hasta 1941, cuando ya está en Wawel. Y en este papel dicta la línea sobre la conducta de los abogados. Y no solo en Alemania. Por ejemplo, As Frank se muestra bastante crítico con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, es decir, las sentencias de muerte pronunciadas y ejecutadas en cuestión de pocas horas. Después de las primeras purgas, se recuerda la noche de los cuchillos largos. Hablamos de ello en otro video del canal. Esa noche, que luego continúa al día siguiente. El partido nazi se deshace de los opositores, tanto los internos como Ernst Röhm, como de los viejos enemigos, el general Kurt von Schleicher, por ejemplo. O Strasser, que se había opuesto a Hitler, representando una de las alas movilistas y revolucionarias del partido nazi. Así que, frente a esas ejecuciones extrajudiciales, Hans Frank objeta desde un punto de vista jurídico, y tiene la impresión de ser un hombre lúcido en medio de la tormenta. Pero esta lucidez implica algo diferente, algo más perverso. Algo que surge desde su nombramiento como gobernador general de Polonia ocupada. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi ataca Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que ya hemos tratado muchas veces, tanto en lo que respecta a la cuestión puramente histórica, como a los antecedentes. Por ejemplo, el falso ataque a la estación de radio de Gleiwitz, del cual hablamos en un video específico que pueden encontrar en el canal. Bueno, Frank, cuando se instala en el castillo de Wawel, tiene un solo objetivo: convertirse él en el nuevo rey de Polonia. Ha recibido asignaciones precisas, aunque no de manera oficial. Polonia, lo que queda de lo que era Polonia, desmembrada por el pacto Molotov-Ribbentrop, con las provincias orientales anexadas a la Unión Soviética. Y todo lo demás controlado directamente por el establishment nazi. Todo ese territorio debe convertirse en una colonia alemana. Y Hans Frank recibe instrucciones precisas. También nos lo recuerda un querido amigo nuestro, el abogado Antonio Lejero, que ha sido nuestro apreciado invitado en el canal. Con este libro, un libro muy interesante, El perfil criminológico de los jerarcas nazis. Hablando de Hans Frank, por ejemplo, el abogado Lejero nos recuerda cómo, además de las luchas de poder dentro de Wawel, con Friedrich Wilhelm Krüger, secretario de Estado para la Seguridad y jefe de las SS dentro del gobernador general, con su posterior reemplazo por Koppe. Bueno, nuestro amigo Hans Frank tuvo varias conversaciones para llevar a cabo un plan preciso, y ese plan preveía exclusivamente una cosa: crear una zona única para los alemanes, y de esta manera llevar a cabo el asesinato de millones entre polacos y judíos. Escribe el abogado Lejero en la página 280 de su libro. A finales de 1942, por lo tanto, aproximadamente 3 años después del inicio del reinado de Hans Frank, el 85% de los judíos presentes en la satrapía de Frank fueron enviados a los campos de exterminio, y la mayor parte asesinada. El 15% fue reclutado para el trabajo forzado. Es un genocidio aterrador que lleva a la película Insanguinata de Hans Frank. Sí, Frank tiene las ideas muy claras. Se le ha encomendado una tarea y debe llevarse a cabo hasta el final. Despejando Polonia de todos esos subhumanos subdesarrollados, como se les define en la retórica nazi, para dejar espacio vital, como se le dice a las nuevas generaciones alemanas. Es un programa de genocidio, y Frank lo lleva a cabo de manera metódica. No está solo. En todo esto, hay que recordar, Frank es muy bien ayudado por sus subordinados, por Krüger, con quien a veces se enfrenta. Es tan cierto que Krüger será reemplazado por Wilhelm Koppel, y luego por 2 hombres. A uno lo cruzamos hace poco tiempo, Karl Eberhard Schengart, que antes de ser enviado a los Países Bajos, es el brazo derecho de Frank, incluso a veces en oposición a Krüger. El otro es el subordinado de Hans Frank, Joseph Bühler. Bühler y Schongard son enviados por Frank el 20 de enero. 1942 a la tristemente famosa Conferencia de Wannsee, la conferencia que decide los métodos del exterminio. Frank es determinante en todo esto. Frank es temido. Cada vez que baja en coche desde la colina de Babel, los polacos desvían la mirada.
No se atreven a mirar el coche y el escolta, que bajan y desfilan por la ciudad. Hay miedo. Los polacos también temen a la esposa de Hans Frank, Brigitte Herbst. Ese es su nombre. 4 años mayor que su esposo, madre de sus 5 hijos, una mujer bastante libertina, le gustaba entregarse a varios amantes, y que más tarde será repudiada por Frank, pero sin lograr llegar al divorcio. A Brigitte le gustaba que la llamaran Königin von Polen, reina de Polonia, porque Por otro lado, Hans era su König. El rey dijo: prefiero ser viudo, antes que divorciarme de un ministro del Reich. Aunque Hans Frank era mucho más que un simple ministro del Reich, era un plenipotenciario. En Polonia, parafraseando una nota Wigata que se expresa en otros lugares, no se movía una hoja. Sin importar si Hans Frank quería o no, Frank podía hacer lo que quisiera, incluso con el patrimonio de Polonia. Es una prueba de ello el castillo de Wawel. Cuando Hans Frank se instala allí, interrumpe algunos de los trabajos de renovación que habían sido iniciados por el gobierno polaco. Ordena que el castillo sea reconstruido de una manera diferente, más acorde a un estilo alemán, dice Frank, o mejor dicho, más acorde a sus deseos y los de su reina, Brigitte. Frank no se limita a esto. Es uno de los muchos nazis que saquea tesoros de arte. No solo Hermann Göring se lleva lo mejor de los territorios ocupados. También está Frank, y como él, hemos visto a Schongard. Frank, por ejemplo, se lleva muchos objetos de arte y los envía al extranjero, o los contrabandea, los vende por enriquecerse cada vez más de manera repugnante. Basta pensar en un detalle: la Scherbik, que es la espada con la que se coronaba a los reyes polacos, y que los propios reyes utilizaban para definir a los nuevos nobles. La Scherbik fue robada de Wawel bajo el dominio de Frank, y solo se encontrará de nuevo en 1960 en Canadá. Fue vendida a unos comerciantes de arte sin escrúpulos, que habían pagado sumas muy elevadas a Wawel para sustraer esa espada. Los cuadros, los tapices. En ese periodo, también desaparece de Polonia un famoso cuadro de Leonardo, uno de los pocos atribuidos al gran genio. La dama con el armiño, el retrato de Cecilia Gallerani, será hallado posteriormente. Esto para entender la codicia de Hans Frank por poder y dinero. En cuanto al terror, sabía lo que hacía. Tenía a los hombres adecuados para imponer su propia visión del terror en toda Polonia. Así habría sido hasta finales de 1944. Frank no era estúpido. Había entendido que el llamado Reich de los 1000 años no duraría 1000 años, aunque él seguía repitiendo que lo que estaban haciendo sería recordado en el milenio por venir. Quizás sí, pero no en el sentido que Frank pretendía, no como magnificencia, sino como recuerdo del horror. Frank huye de Cracovia después de Navidad en 1944. Las tropas soviéticas aún no han llegado, pero llegarán. Un mes después se refugia en Baviera, una zona que conoce bien. El 4 de mayo de 1945, una patrulla estadounidense lo descubre y lo arresta en 1900. Tergence, no muy lejos del nido de águila de Berchtesgaden. En prisión, Frank trata de suicidarse 2 veces cortándose las venas, pero no tiene éxito. En Nuremberg declara de manera ostentosa que se ha arrepentido y se ha convertido al cristianismo. Y es aquí donde ocurre el golpe de teatro. Hans Frank, también lo recuerda el abogado ligero, se disocia de sí mismo. ¿Qué dice? Dice: soy 2 personas y un solo cuerpo. Está el Frank que tienen enfrente y luego está el otro, el líder nazi. Y a veces me pregunto cómo ese segundo Frank pudo cometer crímenes tan atroces. Si era una técnica para tratar de evitar el ahorcamiento, no funcionó. Sabemos que es. Frank, sentado en el banquillo junto a otros grandes acusados del régimen nazi, es acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros cargos relacionados. Su sentencia de muerte se lleva a cabo el 16 de octubre, 1946 por ahorcamiento. En el orden del patíbulo, Frank es el quinto en subir la escalera y presentarse ante el verdugo. Sus últimas palabras son: agradezco por el trato recibido durante el cautiverio. Le pido a Dios que me acepte en su misericordia. Pero ¿se puede tener misericordia de una persona que en vida quiso proclamarse rey de una tierra ocupada, una tierra saqueada, una tierra violada, una tierra ensangrentada? Por su orden, ¿se puede tener piedad de quien ordenó la muerte de millones de personas?
¿Se puede tener piedad de quien se comportó como dueño de las vidas de millones de personas y dueño de propiedades que no le pertenecían? Les dejo la respuesta a esta pregunta. La historia ya ha respondido sobre Hans Frank, no otorgándole honores, sino la responsabilidad de haber sido un tirano sanguinario, que, con la excusa de actuar en nombre de otros, en nombre del régimen nazi, del gobernado, lado general de la fuerza de ocupación alemana y de Hitler, solo tenía 3 objetivos: la riqueza personal, el poder a cualquier costo y la sangre de millones de inocentes. ¿Ya han visitado nuestro sitio oficial? Encontrarán muchas novedades. Claramente nuestros videos, nuestras historias, nuestros artículos. Encontrarán nuestro merchandising. Obviamente tendrán la oportunidad de suscribirse a nuestro boletín mensual, que es absolutamente gratuito. Llegará al inicio de cada mes a su buzón de correo, con todos nuestros contenidos, muchos exclusivos y mucho más. Es un servicio especial, pensado para todos ustedes que nos quieren, que nos siguen, que desde hace tiempo quieren estar en nuestra compañía y conocer cada vez más. La historia, y les aseguro, seguirá sorprendiéndoles por mucho tiempo. Entonces, como siempre, nos vemos en Dentro la Historia, aquí en el canal de YouTube, en las plataformas de podcast y también en nuestro sitio web y en nuestro boletín de noticias.